Las sirenas lejanas de ambulancias y patrullas empezaba a acercarse. Ida respiraba fuerte, dolía, todo su cuerpo le dolía, hasta respirar era algo doloroso, sabía que esto lo dañaría, más sentía que estaba a nada de colapsar al suelo, todavía con la adrenalina poco a poco yéndose mientras empezaba a sentir cada vez más fuerte su dolor quemándole mientras observaba a Stein inconsciente. Batman, en cambio, no tenía ni una pizca de satisfacción en la voz, solo dureza. Niño. Soltó Batman, con un tono serio, no siendo amenazante mas tampoco amigable. El joven héroe volteó, intentando recuperar la compostura. ¿Ese sí, señor Batman? Preguntó Ida, apoyándose en una pared, mientras se esforzaba para mirar a Batman a los ojos. Batman dio un paso hacia él. No agresivo, pero sí como si se tratara de un padre intentando regañar a un hijo. Lo que hiciste fue una estupidez. Batman soltó a Ida, y Ida abrió la boca para intentar explicarse, pero Batman levantó una mano, deteniendo cualquier tipo de excusa, no hables. Escucha. Tu hermano estaría avergonzado de lo que intentaste hacer. Las palabras cayeron como un balde de agua fría, las piernas de Ida se sintieron débiles. Batman continuó, su voz grave y firme, sin una gota de suavidad. Él no quedó así para que tú tiraras por la borda tu vida por una venganza personal, y menos contra un asesino que sabías que podía matarte con un simple corte. Ida apretó los puños, bajando la mirada, sintiéndose avergonzado con sí mismo. Solo quería justicia, eso no fue justicia, fue impulsividad. Ego. Rabia. Y esa mezcla que mata héroes todos los días. Batman se acercó más, obligándolo a levantar la vista. Tú pudiste haber muerto, Ida. ¿Tienes idea del impacto que eso habría tenido en tu familia? En tus compañeros, en los que confían en ti. Batman y Ida vieron cómo esa criatura salía volando con Stein. Batman chasqueó la lengua, molesto. Eso será una molestia. Comentó molesto, mientras se giraba a Ida. Investigué sobre los casos más recientes del asesino de héroes y vi que uno de las víctimas fue tu hermano, lo supuse por tu similitud, vienes de una familia que te inculcó valores suficientes para saber que esto fue una idiotez, tu familia está afectado por lo de tu hermano, evita añadirles más dolor, huye lejos de aquí, esto se va a poner bastante peligroso para alguien como tú. Batman con toda su experiencia que tenía lo sentía, algo malo iba a pasar en breve, salió del callejón usando una pistola a gancho para ver lo que estaba a punto de pasar, poniéndose a borde de un edificio, viendo el cielo, algo muy malo iba a pasar, lo sentía. En toda la ciudad de Shibuya se abrieron varios portales, en cada calle, en cada ruta, en cada rincón se abrieron y de ellos salieron un montón de Nomus, de distintas formas y tamaños, debido a la participación del ex Luthor y de su más reciente aliado que terminó hallando en este mundo que estuvo dispuesto a ayudarlo. Ultrahumanidad que había sido enviado a este mundo junto a Superman y más villanos del universo original, siendo Ultrahumanidad el que reunió a la mayoría de los villanos al paso del lapso de tiempo de ya casi un año y medio. La ciudad empezó a ser un desastre, una guerra campal donde varios héroes que se hallaban en la ciudad daban todo lo que podían, haciendo lo que podían en contra de los Nomus, siéndole complicado a los héroes el contenerlos, volviéndose un infierno todo debido a las llamas y a destrucción que se estaba llevando a cabo por parte de los Nomus. Ida salió del callejón, alarmado al oír las explosiones y los gritos, y ahí lo vio, Nomus destrozando edificios, autos y a personas o héroes que se pongan en su camino. Ida activó sus motores para intentar salvar a quien sea, más justo cuando iba hacia la dirección de un hombre que estaba huyendo de un Nomu, la bestia agarró al tipo y le aplastó la cabeza de manera brutal, pedazos de cráneo y parte del cerebro cayendo al suelo, Ida quedando helado viendo la escena, mientras la sangre del tipo le salpicaba, mientras el Nomu seguía destrozando el cuerpo del tipo, partiéndolo a la mitad mientras la sangre caía en la armadura de Ida. Ida empezó a hiperventilar, mientras sentía que su cuerpo le pesaba más que nunca en su vida, mientras miraba a todas partes viendo escenas de algunos héroes empezando a morir de manera brutales ante los Nomus, dando todo lo que tenían con tal de proteger a los civiles.
Lida no estaba listo para esto, sabía que iba a haber cosas que le harían vomitar, su hermano Tensei más de una vez le advirtió que la carrera de héroes habría a veces que le haría vivir momentos de sumo estrés, y que la UA está preparada para lidiar en esos momentos y el cómo lidiar a ellos. Lida apenas era un principiante que iba en su primer año para ser un héroe, se supone que él no tendría que estar aquí, más por su venganza solo le traería más dolor a su familia por su muerte. Batman estaba en un aprieto, un muy grande y mal aprieto. Batman había logrado evacuar y guiar a varios civiles, hombres, mujeres y niños que necesitaban a alguien que les demuestre que no todo está perdido, más en la situación actual en la que estaban era difícil demostrar eso. Varios gnomos estaban interrumpiendo el paso, los gnomos estando listos para abalanzarse sobre los civiles, la desesperación impregnaba el aire, mientras los civiles estaban aterrorizados ante su posible destino a mano de las bestias. Sinceramente Batman sabía mejor que nadie que tenía pocas posibilidades ante una de estas cosas, ni hablar de todas, más desde esa noche donde su infancia murió, se prometió que daría su último respiro para evitar que un niño pierda a sus padres por un desarmado, estando dispuesto a morir en contra de los gnomos con tal de que los civiles detrás suyo lograran huir. Batman volteó, viendo a Blue Beetle ahí con su mano convertida en un cañón volando en el cielo, habiendo con su disparo eliminado a buena parte de los gnomos de enfrente. Blue Beetle aterrizó al lado de Batman. Batman, ¿cuánto tiempo? ¿Te encuentras bien? Preguntó con preocupación Blue Beetle a Batman. Era algo obvio que se preocupara a Jaime, haber crecido admirando a Batman al tener 8 años, cuando Batman había empezado a llamar la atención, siendo algo por así llamarlo un fanático del murciélago. Sí, estoy bien, solo heridas menores. ¿Estás solo o alguien más? Cuestionó Batman a Blue Beetle. Este iba a responder más. Varios gnomos intentaron abalanzarse a ellos, más un campo de energía verde se interpuso en su camino frenándolos. Si los hay, fue algo difícil reunirnos de nuevo al estar en lados diferentes del mundo, más al menos ya tenemos una base algo sólida de miembros de la Liga de la Justicia. Diría Green Lantern de Jon Stewart, habiendo sido el que hizo la barrera gracias a su anillo, estando detrás de ambos. Oye tú, el de la pijama de Rayon Kane, encárgate del resto. Del cielo aterrizó Shazam, quien sabiendo del peligro decidió simplemente hacerlo rápido, lanzando un rayo. Lida no sabía qué hacer, tenía miedo, su joven mente y su visión casi simplista de la vida no pudiendo procesar por completo de los horrores que estaba viendo en tan corto tiempo, estando bastante horrorizado para hacer algo por el miedo que sentía. Ayuda. Ese grito logró que Tenya recobre algo de sentido, volteando a ver dónde se oyó el grito, viendo a una mujer que estaba a punto de ser atacada por un gnomo. Tenya temblaba, más pensó en su vida, reflexionó sobre la mentalidad de su hermano a la hora de salvar vidas y de todos los valores con los que fue criado desde pequeño, y un pensamiento le llegó a la cabeza. Soy un héroe en formación, ¿qué mierdas estoy haciendo? Tenya al darle la patada al gnomo, siendo sincero no le hizo daño, más fue lo suficiente fuerte hacer que el gnomo fuera forzado a voltear, siendo aprovechado por él para agarrar a la mujer e usando al máximo su velocidad para huir con ella. Cruzó varios kilómetros, al llegar a un lugar bastante lejano dejó a la mujer en el suelo, sin saber muy bien por qué salió corriendo en la zona más catastrófica, sentía sus piernas hirviendo, mas no podía parar, o simplemente no quería, simplemente sus piernas se estaban moviendo solas. Sabía que no podía pelear, mas podía al menos llevarse lo más lejos que podía a los gnomos, corriendo por la zona de guerra que se había vuelto una de las zonas más comerciales de Shibuya, generando una estela de humor y un fuego azul saliendo por sus tubos, esto llamando la atención de los gnomos, empezando a perseguirlo como animales cazando a su presa. La adrenalina. Una hormona y neurotransmisor producido por las glándulas suprarrenales ante situaciones de estrés, miedo o peligro. Prepara el cuerpo para la lucha o huida, aumentando el ritmo cardíaco, la presión arterial, la respiración y liberando energía, permitiéndole a Lida que pese a su daño debido a su pelea contra Stein le permitiera alcanzar velocidades mayores a su recíprocas. Lida pensó en su hermano, en sus compañeros de clase, no podía darse por vencido, si iba a morir tenía que dar más allá de su 100%.
Mirio estaba en Shibuya, el más fuerte de los tres grandes, alumno de la UA, y en esta realidad el sucesor de One for All estaba peleando en contra de los Nomus. Debido a su buena salud y condición física, podía usar un 45% del One for All sin muchas complicaciones, permitiéndole pelear en contra de los Nomus que había. Estaba en un patrullaje junto a Bubblegel hasta que en toda la ciudad se abrieron los portales y salieron los Nomus. Debido a su espíritu hizo que Bubblegel evacuara a la gente mientras él se encargaba de los Nomus. Claro, arriesgado, pero él era un futuro héroe, y no permitiría que alguien salga dañado. Mirio cargó contra los Nomus, arrojando un golpe al aire en dirección de los Nomus, generando una corriente que destrozó varios vidrios de los edificios, terminando por enviar volando a varios Nomus, e inclusive destrozando en 1000 pedazos a algunos. ¿Puedo seguir?, se dijo a sí mismo Mirio, teniendo la respiración pesada. Puso una mano a un lado de sus gafas, que tenía un micrófono para comunicarse con Bubblegel. ¿Todo bien ahí? Sí, sobre todo aparte tengo ayuda extra, aunque es muy peculiar. ¿Peculiar? Muévale el culo, maldita sea, es por su puto propio bien. Insultar no te hace cool, amigo. Cállate, Green Lantern. Yo no soy Green Lantern, yo soy Booster Gold. Mirio apareció justo en el momento en el que Lida iba a ser alcanzado por los Nomus, siéndole fácil derribarlos para Mirio, aunque aún faltaba trabajo que hacer. Lida se pudo permitir caer de rodillas, sintiéndose agotado, entre sus heridas al pelear en contra de Stein, y el haber corrido por varios kilómetros, sin detenerse lo habían agotado más de lo que quiso admitir. ¿Estabas haciendo las prácticas con un héroe, cierto? Déjame ayudarte. Diría Mirio viendo a Lida, se le hacía vagamente familiar, tal vez lo vio en el festival de la UA o algo. Mirio al darse cuenta que Lida no podía moverse tuvo que quitarlo del camino, mas esto hizo que él no pudiera esquivar y terminará siendo tacleado por el Nomu, destrozando a su vez una parte de un edificio. Pudo volverse intangible para evitar el derrumbe, mas terminó bastante dañado, terminado saliendo del suelo expulsado por Sikirk, estando bastante herido. El Nomu se arrojó en contra suya. Mirio intentó usar el One for All al 75%, mas solo accedió al 40%, teniendo que esquivar el ataque del Nomu. ¿Por qué me sigue sucediendo esto? Cuestionó Mirio a nadie en particular. Se sentía débil usando el One for All, como si su cuerpo se sintiera pesado al usar el poder. Al inicio creyó que solo eran síntomas al ser muy nuevo en esto, mas ya llevaba 1 año y medio usando activamente One for All y siempre le pasaba esto. De hecho, según Tamaki Jinehire se veía más enfermizo, más pálido, más cansado. Ni Nigiteye, o el Migeto Gran Torino le daban una respuesta muy buena, ellos tampoco tenían una idea de qué le pasaba. Debido al tener la visión borrosa no vio el puño que le arrojó Nomu a tiempo. Mirio puso sus brazos en X listo para recibir el golpe. Mirio se sorprendió al ver cómo una mujer apareció enfrente suyo entre él y el Nomu y, para su mayor sorpresa, con una mano detuvo el puño del Nomu. ¿Te encuentras bien, niño? Preguntó con voz calmada la mujer de pelo negro, traje rojo con falda azul y muñequeras de metal en cada brazo, con una tiara en su cabeza. ¿Quién eres? Preguntó impresionado. Mirio a la mujer, quien solo sonrió, volteando su cabeza levemente para verlo. Me han llamado por muchos nombres, mas ahora mismo llámame Wonder Woman. Wonder Woman apartó el puño del Nomu de ella, saliendo disparada para adelante, conectándole a la bestia un golpe, quemando al Nomu lejos en el aire. La princesa Amazonas usando su gran fuerza saltó saliendo en contra del Nomu. Wonder Woman empezó un intercambio de golpes ante el Nomu, fue enviada a un edificio al Nomu conectarle un golpe, atravesándolo más recomponiéndose le conectó un puño a la cabeza a la bestia. El Nomu salió disparado en el aire por unos segundos, hasta que se estrelló contra el asfalto. Wonder Woman, usando un hechizo básico que aprendió con los años que tenía, invocó su escudo y espada, se impulsó desde el edificio hasta la dirección del Nomu, y antes de que el Nomu se levantara esta aterrizó encima suyo, destruyendo el asfalto. Varios Nomus con los sonidos de la pelea aparecieron, abalanzándose en contra de Wonder Woman, mas esta fue más rápida, moviéndose a gran velocidad usando su espada para partir a la mitad a los Nomus que llegaron.
El gnomo alta gama saltó y juntando ambos brazos en un golpe de mazo intentó aplastar a Wonder Woman, más esta alzó su escudo, generando una onda de aire que destrozó los edificios cercanos e hizo temblar los alrededores. A gran velocidad el gnomo agarró a Wonder Woman y voló lo más alto que pudo, empezando a caer en picada de nuevo contra el suelo, más la princesa de las Amazonas se dio cuenta de las intenciones del gnomo, empezando a girar ambos en picada, intentando poner al otro abajo de ellos. Wonder Woman usando toda su fuerza, golpeó al gnomo usando su escudo. La cabeza del gnomo se destruyó por completo, sangre y partes del cerebro saliendo del cráneo, varios fragmentos del cráneo del gnomo también salieron disparados. Wonder Woman usó el cuerpo de gnomo como amortiguador, haciendo un pequeño cráter. Se apartó del gnomo, viendo cómo el cráneo se regeneraba y se estaba levantando. Más sin dudar Wonder Woman lo cortó a la mitad usando su espada. En un bosque a las afueras de la ciudad de Deika, en el cielo nublado se veía dos figuras en el cielo, una bastante herida, sus ropas dañadas, y la sangre escurriendo de sus heridas, estando en un estado lamentable, debido al no tener nada de ropa de la cintura para arriba, se veía dos grandes heridas en sus espaldas, como si algo se le hubiese sido arrancado de ahí. La otra figura por su parte al contrario de la otra no estaba dañada, estaba sin ningún solo rasguño, su figura liberando un poder colosal, su cuerpo emanando leves rayos, teniendo al otro agarrado por el cuello. Eran el héroe número 3 Aux y el villano de otro mundo, Black Adam. Aux fue el desafortunado en encontrárselo en su vuelo hacia Deika, Black Adam prácticamente habiéndolo pulverizado en combate, arrancándole durante la paliza las alas a Aux. Con sus pocas fuerzas Aux forzó su voz, siéndole difícil debido al agarre de hierro de Black Adam en su cuello. ¿Por qué? Fue todo lo Aux pudo preguntar, muy a duras penas debido a la mayoría de sus dientes ya no estaban al haber sido destrozados por Black Adam de un golpe, nunca antes habiendo sufrido antes en una batalla como ahora. Black Adam luchaba como todo un guerrero listo para hacer sufrir a sus enemigos, habiendo destrozado por completo a Aux. Black Adam lo miró con una expresión imperturbable, su voz sonando como un relámpago. Alguien tenía que ser el primero. Sin más, al no querer perder más tiempo ante un átomo, no. Menos de lo que era Aux para el nivel de Black Adam. Con una pequeña parte de su poder liberó una descarga de electricidad en el cuerpo de Aux, dejándolo inconsciente. Sin más Black Adam soltó su agarre en el cuello del héroe, dejando caer en picada al suelo a Aux. Ubicación: Antártida. En las afueras de la Fortaleza de la Soledad se encontraban dispersos varios robots totalmente destruidos, en medio estando Superman y Supergirl, habiendo peleado a la fortaleza a advertirles de la aparición de estos. Creo saber quién fue el que hizo esto, y creo que tú y yo sabemos a quién me refiero. Comentó Superman con voz tensa, teniendo una idea bastante clara de quién sabría de la ubicación de la Fortaleza de las... Lex, el tipo no apareció durante unos meses, y ahora resulta que estaba aquí ganando una pequeña fortuna. Supergirl molesta, sinceramente le tenía rabia al pelón. Parece que solo los envió para ponernos a prueba, no tenían kriptonita, o no consiguió en este mundo. Diría Superman agarrando una de las cabezas de los robots, teniendo forma de calavera. Lex pese todo, era un genio, habiendo empezado a ganar conexiones e influencias en este mundo, invertir en negocios, comprar acciones, aunque no tanto dinero como en su mundo, era una fortuna a considerar, y si no se equivocaban en su hipótesis, posiblemente la suficiente para crear estos robots para distraerlos. Ubicación: Texas. En un pueblo abandonado por Dios bastante alejado de las ciudades, en un bar de mala muerte estaba un vendedor de drogas bebiendo, estaba aprovechando antes de usar su modus operandi que siempre hacía, vender drogas en una ciudad y pasar a otra, o irse del estado allá ver una víctima y volver a iniciar. Sus drogas no eran exactamente hechas con demasiado cuidado, así no era demasiado sencillo mantenerse por mucho tiempo en una ciudad antes de que alguien muriera, más podía volver a la misma con el tiempo a su carpeta de investigación quedar obsoleta debido a su quiere de cambio de forma. Un tipo entró al pequeño local que más allá del tipo de la barra y el driller estaba totalmente vacío, chaqueta de cuero marrón, pantalones negros y, lo que más llamaba la atención, un casco rojo. Redor, era como lo empezaron a nombrar en el bajo mundo en las calles. El driller había terminado un vaso de alcohol hasta que, sin que él logre reaccionar, Red lo sujetó por detrás de la cabeza y lo estrelló en contra de barra, terminando desplomándose en el suelo. Redot le lanzó un grueso fajo de billetes al cantinero, que temblaba detrás de la barra. Quédate callado y vete al fondo. Esto no te incumpuñó Jason con voz distorsionada por el modulador. El cantinero desapareció sin hacer preguntas.
Empezó la paliza. Puños envueltos en guantes tácticos que se hundían en la cara del cabrón una y otra vez. Nariz rota. Pómulos hundidos. Dientes saltando de su boca. La cara del driller se convirtió en carne molida, hinchada y morada, con un ojo casi fuera de su órbita. Red Hot lo arrastró hasta una silla, lo amarró con bridas de plástico tan apretadas que se le cortaba la circulación. ¿Yo qué hice? Balbuceó incoherentemente el tipo. Red Hot sacó de su chaqueta algunas fotos, siendo de personas muertas, el tipo pese no poder ver muy bien reconoció algunas como una de sus víctimas que murieron de sobredosis. Si hiciste esto por alcohol, espero que disfrutes del que te voy a invitar. Dijo Red Hot. Agarró una botella de sake barato de la barra, rompió el cuello contra la mesa y, sin piedad, se la metió al driller hasta el fondo de la garganta. El vidrio crujió contra los dientes que le quedaban. Empujó más fuerte, girándola, rompiéndola dentro mientras el tipo se ahogaba, convulsionaba y gorgoteaba. Alcohol mezclado con sangre le salía por la nariz y las comisuras de los labios. El driller pataleaba, los ojos inyectados en pánico absoluto. Red Hot siguió empujando hasta que escuchó el pop húmedo cuando la botella explotó dentro de su garganta. Trozos de vidrio le cortaron la tráquea y el esófago por dentro. El hombre se sacudió como un pez fuera del agua, ahogándose en su propia sangre y en el licor que le quemaba los pulmones. Jason se quedó mirándolo hasta que los espasmos cesaron. Solo se escuchaba el goteo lento de sangre sobre el piso sucio. ¿Uno menos? Red Hot luego volarle la cabeza al driller de una bala salió del bar, esperándolo afuera se hallaba una mujer en un traje de cuerpo completo de cuero negro, teniendo una máscara que no le cubría la zona de la boca y ojos, con curiosamente orejas de gato en la cabeza. Era Catwoman, también conocida como Selina Kyle, volteándolo a ver. Eso fue particularmente rápido, bueno, para como eres y lo que era ese sujeto. Comentó Selina curiosa, Jason no la volteó a ver cuando le respondió. Eso no importa ahora, debemos de irnos ahora, recuerda que hay una reunión mañana entre ellos. Comentó secamente Jason. Selina suspiró un poco molesta, era difícil sacarle plática a Jason. Jason se subió a su moto y Selina se sentó atrás. ¿Seguro que no puedo yo ser la que conduzca? Estoy segura que no tienes la edad para conducir. Le dijo Selina a Jason, quería conducir esa moto desde que la vio mas Jason se negaba rotundamente. Tampoco tengo edad para tener pistolas y mírame, y como si a ti te importe mucho la ley. Le replicó Jason a Selina, quien suspiró decepcionada. Sin más se fueron del bar, mientras tanto, nuevamente en Shibuya. La cosa ya se había calmado, con los miembros de la Liga de la Justicia y algunos héroes ayudando a evacuar a los civiles, con los héroes del otro mundo yéndose de la escena una vez terminado todo. El detective Naomasa llegó con unas cuantas patrullas, junto a dos jóvenes reclutas extranjeros que le han sido de mucha ayuda. Richard Grayson y Bárbara Gordon. Vaya que se vivió un infierno aquí en la noche. Comentó Bárbara viendo los edificios y se llevaban algunos cuerpos, tal vez vivir en Gotham la acostumbro a estas escenas más de lo que debería. Y creo que tú y yo sabemos quiénes estuvieron aquí. Le susurró Dick a Bárbara, y esta asintió. Ellos llegaron a este mundo junto al resto, terminando metiéndose en la policía japonesa, más específicamente en el Centro de Investigaciones de Casos. Oigan, creo que deberían de ver esto. Les comentó Naomasa a ambos, viendo el cadáver del gnomo partido a la mitad. Wonder Woman. Pensó en sus adentros el Grayson viendo el cadáver, ese corte era bastante limpio, digno de una amazona. Bárbara se fue de la escena, empezando a investigar en las ruinas de la ciudad, hasta que pisó algo, al levantarlo lo vio, un Batarang. Con que estuviste aquí, es raro ver que la mayoría terminó en Japón. Pensó Bárbara guardando el Batarang, aunque no todos estaban en el país asiático, Zatanna y Shazam estaban en Francia, Firestorm, Dr. Fate y algunas más estaban en Estados Unidos. De vuelta con Richard y Naomasa. Richard decidió contarle algo a Naomasa. Es mal momento para decir que el héroe Skycrawler va a venir unos días a Japón antes de la expo en Island. Cuestionó Richard a Naomasa, que se volteó bruscamente viéndolo. ¿Qué? Oh, también creo que vi a Knuckle Duster comprando algunos paquetes de cerveza. Puta madre. Dijo Naomasa. En Estados Unidos. Red Hot y Catwoman llegaron a la base de la Liga de Asesinos en este mundo, habían llegado extrañamente a este mundo junto a algunas que otras personas hace un año y medio. Siendo, obviamente, el que más llamó la atención Superman, mas eso no significa que fuese el único en llegar a este mundo. Veo que ya llegaron.
Comentó en voz alrededor, siendo una mujer de pelo gris y una mascarilla negra que cubría la mitad de la cara. Veros, mujer que se unió a, por así decir, al grupo de Redwood. Si estaba dándole una paliza a un imbécil, ¿algo nuevo? Cuestionó Redwood. Hubo un desastre en Shibuya, Japón, habiendo unas extrañas criaturas invadiendo la ciudad destruyendo todo, con unos vigilantes apareciendo y peleando en contra ellos. Comentó Vero sacando una carpeta con unas fotos, la que más llamó la atención siendo la de Batman, guiando a una multitud con una bengala durante el desastre para que lo sigan. En Naruata, Japón. En una casa estaban bebiendo dos tipos cervezas. ¿Y si vamos a patrullar? Le preguntó Koichi Iwao, también conocido como Knuckleduster. Sí, ¿por qué no? Dijo levantándose, la ley es para pendejos.